¿Cuál es el error? La jueza, cuando se le pide la declaratoria para que pueda ser establecido este proceso como de crimen organizado, emite esa famosa resolución donde viene ese hierro gigantesco que es haber incluido en los considerandos todo un machote que tenía que ver con otro caso, no con el caso que te estaba viendo. O sea, entonces hay una incongruencia en el resultado de la sentencia que no permite que esa sentencia sea válida. La fiscal en ese momento ve que están apelando los abogados defensores y en lugar de decir, mire, sí, tiene razón, esta investigación se va a caer, este proceso se va a caer, evitémonos todo el tiempo que viene, no, entonces se mantiene como si la resolución estuviera buena, fuese eficaz, y duramos 3 o 4 años casi para poder llegar a una audiencia donde nos digan lo que pudimos saber desde hace 4 años. Entonces el error es garrafal, ¿por qué? Porque cuando se retrotraen los efectos y se anula esta resolución, entonces ya las intervenciones telefónicas que tienen que dictarse con base en un proceso ordinario, ya el delito de cohecho no puede ser establecido para eso. 8:22, en las últimas 24 horas nos hemos dado cuenta de un error garrafal que podría traerse abajo una de las investigaciones de supuesta corrupción más importante de los últimos años, y es que así lo llaman, un error procesal. Pone en jaque el caso Diamante luego de que una jueza utilizara el machote que correspondía a otra investigación para declarar y dar a conocer el crimen, la declaratoria de crimen organizado en el caso que se lleva contra 6 alcaldes y exalcaldes. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué la gravedad del tema? Valeria Martínez se encuentra acá en el set de Telediario y nos tiene los detalles de una situación que preocupa por la calidad de la justicia que se está aplicando en el país, o la falta de justicia que se está aplicando. Valeria, buenas noches. Buenas noches, Michael, para usted y para todos los televidentes. El día que sucedió toda esta situación del caso Diamante, participaron más de 600 funcionarios del Poder Judicial en este tema. Y bueno, al final esa investigación se está tambaleando y ahora quedó anulada la declaratoria de crimen organizado. Veamos la información. Un error incorregible en una orden judicial tambalea el caso Diamante. En esa orden se declaraba el expediente como crimen organizado y ahí había pruebas determinantes como las escuchas telefónicas y los plazos de procesamiento. Pero en vez de analizarse las supuestas irregularidades en contratación de obras públicas, hacía referencia a una trama para ocultar una criatura y se hablaba de nombres que no correspondían con los de los presuntos involucrados en el caso Diamante. Mi idea. Si usted me pregunta qué circunstancias llevan a un juez para utilizar una resolución, un machote que se refiere a otros hechos, a otras personas, a otro caso, a otro expediente, y hacer un copy-paste y con eso fundamentar la resolución en otro proceso, como sucedió acá en el caso denominado Diamante, no tengo la menor idea de qué pudo haber. La situación surgió el 28 de diciembre del 2020. Ese día se emitieron las resoluciones de crimen organizado, pero basándose en un machote de un expediente de aborto sin consentimiento y homicidio. Hasta este 10 de febrero, el Tribunal Penal de Hacienda acogió los reclamos de los abogados defensores. Mucho menos podría un juez o una jueza dictar una resolución de un proceso copiando resoluciones de otro. Y más grave sería que se copien resoluciones de otro proceso con hechos totalmente distintos y con calificaciones legales totalmente distintas a las planteadas por el Ministerio Público en la investigación en que se pide declarar crimen organizado. Los expertos reprochan que ni jueces, ni fiscales, ni el OIJ hubieran notado el error. Esto es gravísimo porque cuando uno lee la resolución, obviamente no le encuentra ningún sentido a un caso que se está investigando contra los alcaldes por hechos funcionales y de otra naturaleza,
con los párrafos de homicidio y de aborto que nada tienen que ver absolutamente nada con esos hechos. Obviamente la resolución tenía esos vicios de fundamentación, tenía que ser declarada inválida. En el caso de que se haya intercalado por error un machote, ¿verdad? No sé, por sistema de gestión o que por el técnico o algún motivo. El error del juez en este caso fue no haber revisado previamente que estaba firmando, ¿verdad? Que estaba valorando. Si bien es cierto, por experiencia y por haber estado en esa labor, a veces el sistema, si uno guarda la resolución dentro del sistema, si es física, podría que no se haya guardado adecuadamente, pues sí tenía que haber revisado el juez que la resolución tuviera asidero. O sea, no haber revisado eso y haber enviado esa resolución así como está, pues para mí es un error. Hay errores de errores, o sea, hay un error que puede ser considerado un error material, que es, por ejemplo, equivocarse en el nombre de la parte de vez en cuando, o que se puso el número de cédula de manera errónea, o que se consignó, digamos, que el número de oficio o alguna prueba era otro. Eso, digamos, que puede ser corregible y que puede ser perfectamente un vicio que se llama subsanable. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que se encuentran analizando el fallo con profundidad para conocer lo resuelto, mientras que la Inspección Judicial abrió un proceso en el que se encuentra una investigación preliminar por el caso. La resolución judicial que declaró el caso como uno que se debe llevar a cabo o investigar según las reglas de los procesos de criminalidad organizada es absolutamente ineficaz. Eso significa que todas las decisiones que se tomaron con fundamento en esa decisión que ahora se dice que es ineficaz, a su vez son ineficaces porque carecen absolutamente de todo fundamento legal, jurídico, racional, intelectivo. El caso Diamante trascendió el 15 de noviembre del 2021 con una serie de allanamientos donde se vieron involucrados 8 alcaldes, le informó Valeria Martínez, Noticias Telediario. Bien, allanamientos, las intervenciones telefónicas podrían quedar anuladas y otro tipo de prueba, Michael, porque al final se les estaba acusando a estos funcionarios por un tema de aborto, por un tema de homicidio y no por el tema de contratación, que era por lo que realmente se les tenía que investigar. O sea, básicamente hubo un copy-paste de otra resolución, de otro caso que no tenía absolutamente nada que ver, se mantuvo ahí durante 3 años y hasta esta semana nos damos cuenta de esta situación. Esto tuvo que haberse conocido a nivel interno. Efectivamente, es un tema bastante grave, ya se está investigando incluso a la jueza que utilizó este machote de aborto con el que se investigó otro caso completamente diferente y que al final fue en lo que se montó el caso Diamante y que, bueno, pone en duda toda esta situación. Son las 8:29. Valeria, gracias por este primer acercamiento. Por supuesto que vamos a ahondar en el tema y en las consecuencias que vengan los próximos días. Gracias por este primer reporte. ¿Usted tiene más información? De hecho, vamos a continuar porque sí queremos dedicarle algunos minutos al análisis de esta situación que es tan grave. ¿Quién falló aquí? Además de la jueza, ¿hubo otros corresponsables? Porque si estos allanamientos se dieron o esta investigación empezó desde el año 2020 y los allanamientos se dan en noviembre del 2021, utilizando 600 agentes, más de 20 fiscales, y que ahora nos demos cuenta de que la investigación se viene al piso por un supuesto error. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Bueno, para ahondar en este tema hemos invitado esta noche a 2 expertos en materia legal, los licenciados Boris Molina, que se encuentra acá conmigo en el set de Telediario, y al licenciado Pedro Chávez, que nos acompaña vía virtual para poder entender más o menos desde su punto de vista de ambos. Primero les agradezco que nos acompañen acá en Telediario Estelar en Vivo. Buenas noches. Muy buenas noches, un gran placer, un abrazo a mi querido amigo don Pedro. Don Pedro, saludos también. Igualmente, mi estimado colega. Tal vez la primera pregunta que les tengo aquí, porque tal vez nosotros en el día a día no estamos tan acostumbrados a entender cómo son los procesos judiciales. Aquí la línea del tiempo empieza con una investigación secreta,
en ese momento contra 6 alcaldes en ejercicio por supuestamente comunicaciones indebidas con un empresario de una constructora y que se otorgan algunos tipos de contratos. Ahí aparte la hipótesis de la Fiscalía y del Ministerio Público y empiezan las investigaciones. Un año después, en noviembre del 2021, es cuando se dan estos allanamientos, que se allanaron más de 40 puntos, fue un despliegue importantísimo, 600 agentes del OIJ y de la Fiscalía trabajando, y es ahí donde se da la detención de los alcaldes de San José de Cartago, de San Carlos, de Escazú y también el alcalde de la zona norte y el de Alajuela. ¿Qué es lo que puede suceder o qué es lo que estamos viendo en este momento, que al leer la resolución nos damos cuenta de que en un caso de corrupción se está hablando de un aborto, se está hablando de un tema de homicidio? ¿Cómo es posible que suceda esto en un sistema judicial como el que tenemos nosotros, desde la perspectiva de cada uno? Si gusta, empieza don Boris. Bueno, yo creo aquí, Michael, que lo primero que tenemos que hacer es comprender cuál es el delito, digamos, que se está persiguiendo. El principal delito es el de cohecho, que es básicamente el dar o recibir una dádiva, de verdad, para que se pueda hacer o dejar de hacer algo, ¿verdad? Ahí, digamos, cohecho propio, impropio, pero no vamos a entrar en eso. El tema es que el delito entonces, era cohecho. El delito era cohecho, okay. Y para poder entonces pensar en una ampliación de los plazos y tener, digamos, un proceso más amplio para hacer la investigación, es que la estrategia de la Fiscalía se dirige entonces a que a través de este delito se puedan consolidar las intervenciones telefónicas que se habían hecho para poder determinar entonces que eran válidas. Eso solo podía hacerlo a la luz de la Ley de Delincuencia Organizada, que tiene dentro de la lista taxativa de los delitos el delito de cohecho. No así en la Ley 7425, que es la de intervenciones telefónicas, que para ese momento no tenía el cohecho. Entonces, es decir, don Boris, tenía que caer esta investigación bajo un rubro que se llama crimen organizado para que tuviera mayores acciones para poder investigar a los 6 alcaldes, que es un tema complejo de investigar. Esa era la estrategia, se supone, de la Fiscalía. Entonces, si esa es la estrategia, yo no puedo dejar que se me caiga esa estrategia por un error tan garrafal como el que sucedió. ¿Cuál es el error? La jueza, cuando se le pide la declaratoria para que pueda ser establecido este proceso como de crimen organizado, emite esa famosa resolución donde viene ese hierro gigantesco, que es haber incluido en los considerandos todo un machote que tenía que ver con otro caso, no con el caso que te estaba viendo. O sea, entonces hay una incongruencia en el resultado de la sentencia que no permite que esa sentencia sea válida. La fiscal en ese momento ve que están apelando los abogados defensores y en lugar de decir, mire, sí, tiene razón, esta investigación se va a caer, este proceso se va a caer, evitémonos todo el tiempo que viene, no, entonces se mantiene como si la resolución estuviera buena, fuese eficaz, y duramos 3 o 4 años casi para poder llegar a una audiencia donde nos digan lo que pudimos saber desde hace 4 años. Entonces el error es garrafal, ¿por qué? Porque cuando se retrotraen los efectos y se anula esta resolución, entonces ya las intervenciones telefónicas que tienen que dictarse con base en un proceso ordinario, ya el delito de cohecho no puede ser establecido para eso. Entonces, básicamente, el 90% de la investigación que se basa en las intervenciones telefónicas se viene al piso. Se viene al piso. Ahora, don Boris, entonces, para hacer un resumen rápido de lo que usted nos acaba de decir, usted responsabiliza a 2 actores en específico, a la jueza que redacta esta intervención, que si fuera un ámbito universitario estamos hablando hasta de un plagio de otra resolución para justificar una, y por otro lado a la fiscal, que a pesar de conocer el error desde hace muchos años, nunca lo levantó la mano y dijo, esto tenía que hacerse diferente. Yo creo, Michael, que es que pensar en responsabilizar, como se oye muchas veces, que el Poder Judicial no funciona, que el sistema no funciona, no. Son las personas las que cometen los errores y esas personas son las que tienen que asumir la responsabilidad. Ok, pero usted pone la vista sobre estos dos actores. Pongo la vista sobre la fiscal y me parece que tiene una mayor participación dentro del error, a pesar de que la jueza es la que comete el gran error de hacer esa sentencia en esa forma. Pero esas 2 personas definitivamente tienen que pagar las consecuencias. El gran problema, Michael, es que eso no va a solucionar el beneficio que se logra de rebote
para los imputados. Ya casi hablamos de eso. Vamos a tener también a don Pedro. Desde su punto de vista, ¿cuál es el análisis que usted hace, don Pedro? Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos los televidentes. Lo primero que debo de decir es, partamos del hecho de que es un error. Eso es lo que está diciendo la prensa, la información, y don Boris, querido amigo, lo ratifica. Y si no es un error, si más bien existió desde un inicio la intención de manejarse eso, yo no estoy acusando a nadie en este momento. Lo que sí le puedo decir es que como abogados tenemos que tener claros que la moneda tiene dos caras, la que se nos presenta de un lado, pero la que está oculta. Aquí es un evidente, digámoslo, ya no hablemos de error, aquí hay una inconsistencia en lo que es la congruencia de los hechos, la congruencia de la resolución, y todavía lo peor, que bien lo indica mi colega don Boris, el hecho de que se conoció desde hace mucho tiempo y no se hizo nada para remediarlo. Cuando usted actúa de esa forma es o soberbia, que es lo que podría estar diciendo primero, o maldad. Yo desearía pensar de que es maldad y no es, perdón, que no sea maldad, que sea una soberbia de decir, no, esa resolución se tiene que mantener a toda costa, pero lo cierto es que deja muy mala impresión ese actuar en un caso tan sonado. Bueno, eso es número uno. Lo número dos que tengo que decir es, este es un buen ejemplo en lo cual ya no solo el copy-paste, sino que tenemos otros elementos que no lo sé, pero que podrían estar presentes, como es precisamente el utilizar la inteligencia artificial para resolver resoluciones judiciales. Práctica que se está haciendo cada vez más amplia a nivel mundial y que es peligrosísimo que se ocurra este tipo de situaciones, lo cual nosotros tenemos que decir que en este caso lo primero que debió haberse hecho es decir cómo es que están las cosas, alertados por las partes, en este caso los abogados defensores. Estoy seguro que don Juan Marco lo dijo desde el inicio, porque así fue declarado. ¿Por qué no se corrigió? ¿Por qué no se hizo hacia atrás y se corrigió ese error? Ahí es donde yo hablo de que pensemos en la soberbia de decir lo que yo hago es incuestionable como juez, cosa que no es cierta, es cuestionable. Y segundo, la hipótesis más delicada es que hubo una planeación para que eso ocurriera así y el caso se cayera. Porque no solo tenemos la parte, como bien lo ha indicado don Boris, del crimen organizado, las intervenciones telefónicas, sino ahora vienen las repercusiones económicas. Vea que la inspección judicial está abriendo una causa de investigación. Eso es en interno, es para despedirlo. Pero, ¿qué sucede con el daño moral causado a las partes? Claro. ¿Qué sucede con el daño ocurrido por al heraldo costarricense?